Ujú. Sí, sí. Bien. Bueno, A no ser que entonces, hayas visto otro de los libros, el Cervo. otra capaz, versión en 2 partes. El Cervo está también. en 2 partes, pero están las 2 partes subidas. También que les pudiese comentar algo de, como a modo de principio, no sé si otro compañero quiere, quitarme una duda del ejercicio 2, Dale. Sí, dale. con la compañera Leila estuvimos hablando y eso, y vimos que el ejercicio 2 es parecido a lo de los dientes que habíamos dado un poco, que el profe había dado en el teórico. Ujú. Y estábamos pensando en calcular omega a través de delta tita sobre delta tiempo, que en realidad era 1 sobre 1440 sobre 1, que terminaba dando 6,94 por 10 elevado a la menos 4. Lo digo por si algún compañero le dieron esos datos. Y después de ahí Yo no tengo el resultado, pero... la velocidad de la luz. Ujú. Pero la velocidad, nuestra duda con Leila, la velocidad de la luz entonces no siempre es la misma. Sí, No, sí, claro. en el La velocidad medio. de la luz es la misma. Lo que vos medís no siempre es lo mismo, ¿no? Porque hay distancias, entonces eso es lo que me confundió. Claro, no, lo que pasa es que dependiendo de la distancia... O sea, dependiendo de la distancia a la que vos pongas el espejo y qué tan rápido muevas la rueda, es si vas a volver a ver la luz o no. Esos datos ya están pensados como para que el haz de luz va y vuelve y pasa por el siguiente diente y lo ves. ¿Sí? Pero si vos pusieras la rueda un poquito más rápido o el espejo un poquito más cerca, un poquito más lejos, entonces no verías la luz reflejada por el diente de la rueda. O ¿Sí? sea, con un W más, con un omega un poquito más rápido. Un poquito más rápido o un poquito más lento, porque ahí agarrarías en realidad la obstrucción del diente anterior. Claro. No verías la luz de vuelta. O sea, esos datos están pensados como para que ya la luz salió por uno de los dientes y entró por el siguiente. ¿Sí? Pero la luz, lo que pasa es que la luz, la velocidad de la luz es siempre la misma, ¿no? Lo que pasa es que todos los demás datos están calibrados para que con la velocidad de la luz medida, te dé eso de que volvés a ver el haz de luz en el siguiente diente. No sé si les parece a algún compañero si lo podríamos hacer o algo y me termino de quitar la duda de lo que me están diciendo. Creo que lo estoy entendiendo, pero por las dudas de que lo esté entendiendo mal o algo, no sé si les parece o querían empezar a hablar de otra cosa. Por mí no hay problema de hacerlo. De hecho, esta clase, la idea un poco es hablar un poquito del principio de Huygens, pero bastante discutir un poco los problemas y hablar un poquito de generalidades. De retomar una pregunta. Lo demás ya lo vimos todo la clase anterior. Claro. La única pregunta que nos quedó colgada, que nosotros elevamos la pregunta a ustedes de ¿por qué cambiaba de dirección la luz cuando venía un haz de luz por un medio y cambiaba de medio? ¿Por qué veíamos un cambio de dirección? Y en realidad la respuesta que estábamos esperando era que citen el principio de Huygens. Y claro, lo que pasa es que estaba en el tercer video, yo me había olvidado. Es holandés, ¿Eh? Es holandés, ¿no? Porque qué apellido bien malo para pronunciar. Sí, que es que no sabe pronunciar Huygens. Sí, es holandés, obvio que es holandés, claro que sí. Las cosas holandesas siempre se pronuncian horrible. Sí. ¿Será? ¿Qué idioma que está todo mal? Huygens, debe ser. Huygens. O Huygens. Es Huygens. No sé cómo será no sé cómo será en holandés, no creo. Claro, la U y es hoy, está bien. Como kaut. Creo. Sí. Bueno, en fin. Así que podemos hacer. Por suerte Wikipedia te lo dice en holandés, mira. Es que compartir sonido.
Te dejo. Me tenés que dejar compartir. Ya estás. Lo que no sé es si estará en holandés o en inglés. Vamos a ver. Compartir. Ya estamos en clase de fonética. Hagens. A ver, repetí. Christian Hagens. Pa. ¿Se escucha? Hagens. Christian Hagens. Es como una AE, ¿no? Es Sí. A ver si en la descripción es AE. No, es como una OE en realidad. Hagen. Ah, es la E da vuelta, el fonema. Está. Bueno, en fin. Bueno. Eso, sí, el principio de Huygens. El principio de Hagens. El principio de Christian. De Gris, Era el que nos estaba faltando en la clase pasada para explicar por qué se cambiaba de dirección, ¿no? Cuando cambiaba. Sí. Esto es todo culpa de Nico Rubio, que me pegó el decirle a la gente por su apellido original. Ay, está, sí, pero a veces no va. Pero bueno, eso es lo que nos faltaba ver hoy un poco para poder explicar un poco mejor a partir de los frentes de onda cómo cambiar ese sentido. Pero bueno, podemos arrancar sí con el ejercicio 2 si quieren. Dale. ¿Quieren, no sé, querés hacerlo vos o querés que lo haga yo? Como quieras. Como quieras, yo lo hago. Bueno. Vos, Después capaz que miramos el 3, ¿lo pudieron hacer? Porque me puse letrista ahí y hicimos un ejercicio muy largo. Muy largo de letra, ¿no? O sea, en realidad el cálculo es muy sencillo. Bueno, entonces tenemos, vamos a ver el 2. Tenemos una rueda dentada, ¿sí? O sea, ven cómo es una rueda dentada, ¿no? Una rueda dentada es un engranaje, básicamente. Entonces, si se imaginan el dibujito típico de un engranaje, déjenme acá. Sí, es un círculo y después simplemente tiene dientecitos. A lo largo, ¿sí? No voy a dibujar todo el resto. ¿Sí? Esta es la rueda dentada. ¿Y cómo es que funciona el experimento de Fizeau? Bueno, el experimento de Fizeau, vos haces salir un haz de luz por entre uno de los dientes, o sea, por la hendidura entre unos dientes, ¿sí? Y lo que querés es ajustar la velocidad con la que gira la rueda para que cuando ese haz de luz haya ido y vuelto, este haz de luz viaja hasta un espejo y vuelve. Cuando ese haz de luz haya vuelto, en realidad la rueda se haya girado un poquito como para que el haz de luz quede parado por el siguiente diente. Es decir, que este diente ahora esté en este lugar. Y tape la luz que vuelve. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengo la rueda dentada, hago salir luz por entre dos dientes, y lo que quiero es, sabiendo la distancia a la que está el espejo, y sabiendo a qué velocidad tengo que mover la rueda para que el siguiente diente tape acá la luz, bueno, con eso puedo saber cuánto le tomó a la luz ir y volver, y por ende la velocidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí. ¿Sí? Una cosa más antes de borrar el dibujito. Acá lo que nos dice la letra es que tenemos 720
dientes. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto es la distancia, cuánto es el ángulo entre un diente y el siguiente? Y 720 agujeritos, sí. En realidad hay 719 agujeritos, pero detalles. Si hay 720 dientes, tiene que haber 719 agujeritos. La diferencia entre 719 y 720 es irrelevante. Pero ¿cuánto es el ángulo entre un diente y el siguiente? ¿Cuánto es el ángulo del centro de este ángulo de acá? ¿Cuánto es? Si quieren, díganlo en grados, después vemos. Sí. O describan cómo Claro. saben cuánto es. ¿No era 1 sobre 720? Bueno, uno sería Claro, ¿qué el es ángulo uno? entero, claro, si el ángulo entero fuera 1, ¿no? O sea, estás bien encaminado, pero Sí, vamos a completar esa idea. claro. ¿Cuánto vale un angulito de estos? $2R por el arco del círculo. ¿Por qué 2R por el arco del círculo? No entendí. Oriana dice 0,5, 0,5 qué y cómo lo sabemos. Elaboren. 0,5 radianes, 0,5 grados. En realidad serían grados porque Gradianes. vos tenés una circunferencia que es 360 grados, Sí, dividido la cantidad de dientes, que son 720, te da 0,5 grados. bien. En realidad, y acá de nuevo, hay solo 719 de estos angulitos, ¿no? Porque cada angulito va entre dos dientes. Pero nos va a dar lo mismo si hacemos, ¿no? Si quieren hacer 720 entre 360 entre 720 o entre 719, nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Podemos quedarnos perfectamente con 0,5. ¿Sí? La diferencia la ven está 3 cifras después, ¿no? Pero en realidad lo mismo, ¿no? Hay 719 de estos angulitos. ¿Lo ven? No hay 720. Porque hay uno por cada agujerito. La diferencia es mínima. Porque, de nuevo, dividir entre 720 o 719, lo mismo que le decía hoy a Sofi, es irrelevante la diferencia. Pero, solo para que lo visualicen, hay 719 de esos. ¿Sí? Bueno, entonces, este arco, este ángulo entre dos dientes, es 0,5 grados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre un diente y el agujero siguiente? Y el centro del agujero siguiente, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo entre un diente y entre un centro de un diente y un centro de un diente. ¿Cuánto es el ángulo entre un centro de un diente y un centro de un agujero? 0,25, ¿sí? Es la mitad. Asumiendo que esos 720 están todos uniformemente distribuidos. Entonces, el ángulo entre un diente y el siguiente agujero es de 0,25 grados. ¿No? Ahora fíjense, si la luz salió por un diente, salió por un agujero y cuando volvió fue tapada por el siguiente diente, entonces, entre que la luz fue y volvió, ¿cuánto giró la rueda? ¿Cuántos grados giró la rueda? Si la luz sale por un agujero,
y cuando vuelve es tapada por el siguiente diente. Giró 0,25 grados la rueda, ¿no? Bueno, ¿Sí? Giró un cuarto de grado. Bien. Bueno, esa es la parte importante de todo esto. Eso es lo que quería que viéramos con el dibujo. ¿Sí? Que entonces, entre que la luz fue y volvió, la rueda giró un cuarto de grado. ¿Está? Bien, vamos a... Entonces, la rueda estaba girando a una velocidad angular de 12,66 vueltas cada segundo. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá 12,66. Vueltas por segundo. Lo primero que tenemos que hacer es convertir eso, ¿sí?, a grados por segundo o radianes por segundo, alguna de esas dos. Porque lo que queremos saber es cuánto es el tiempo que le tomó ir y volver a la luz, ¿verdad? O sea, entonces queremos saber cuánto es el tiempo, si queremos saber cuánto es el tiempo que le tomó ir y volver a la luz, queremos saber cuánto es el tiempo que le tomó a la rueda girar un cuarto de grado. Y tenemos la velocidad angular. ¿Cómo sabemos entonces el tiempo que le tomó? Bueno, vamos a poner acá. Ángulo de giro. Esto es... El ángulo de giro es de 0,25 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que le tomó girar eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es convertir este omega a algo que no sea vueltas, sino que sea o grados o radianes, algo que podamos relacionar con el ángulo. Entonces, si la velocidad angular es de 12,66 vueltas por segundo, ¿cómo lo podemos escribir eso en una unidad que no sea más conveniente? Grados para que se vayan, perfecto. Bueno, ¿cómo convertimos este omega a grados por segundo, no? Porque tiene que ser por segundo, es una velocidad angular. ¿Cómo convertimos esto a grados por segundo? Una vuelta son 360 grados. Podemos hacer el truquito que habíamos visto hace un par de clases, ¿se acuerdan? Para convertir unidades. Podemos multiplicar esto por algo que valga 1. ¿Sí? Y eso que valga 1 son 360 grados, entonces, sobre una vuelta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que multiplicábamos por algo que valiera 1? Y esto vale 1 y nos cancela las vueltas, ¿no? Nos cancela esta vuelta de acá con esta vuelta de acá y nos deja grados por segundo. ¿Sí? Entonces simplemente es hacer esta cuenta. Ahora es 12,66 por 360. ¿No? Así que son 4.557,6. ¿Qué unidades? Radianes por segundo. ¿Por qué radianes? Ah, no, grados. Grados por segundo, ¿no? Y acá es donde... ¿Vos te acordás cómo es grados en el paquete este, Rorro? no, yo creo que le puse directamente el elevado 0, pone. Ah, si tiene...
Creo que Sí. no tiene degree. Grado por Ah, segundo. tiene degree, mira. Sí, tiene degree por segundo. ¿No? Es una unidad muy rara esta de poner acá, ¿no? Pero bueno, está. Pero son grados por segundo. Bueno, entonces tenemos, esa es la velocidad angular y sabemos cuánto es lo que giró, Podríamos- entonces podemos calcular el tiempo que le tomó. Dale, Joaquín. Sí, podríamos haber calculado la velocidad angular en radianes por segundo y después el ángulo pasarlo También. a Sí, la otra unidad, ¿no? sí, pero esta también nos sirve, ¿no? Ya tenemos Sí, los sí. grados para que se cancelen, así que... Bueno, ¿cómo sabemos el tiempo que le tomó entonces? Velocidad angular por los grados. Velocidad angular por los O grados, sobre. eso me daría algo en grados cuadrados por segundo. Y no son las unidades que quiero. Quiero tiempo. Podés hacer una regla de 3, que sabes que en un segundo recorre determinados grados, o sea, 4.557,6 grados, y cuánto va a demorar en recorrer 0,25. Sí, puedo. O si no, Pero acuérdense también. lo que nosotros le dijimos de las reglas de 3. Sí. Ahora de aplicar conceptos físicos y no reglas de 3. En este caso vale la regla de 3, pero no les va a valer siempre. Claro. Como les decía. Entonces, Sería los grados sobre la frecuencia. los grados sobre la velocidad angular. ¿Sí? Ahí va, Y eso la porque, velocidad bueno, vamos a angular. ver. Fíjense, vamos a hacer un impasse acá. ¿Sí? ¿Cómo es la definición de omega? Omega es... ¿Cuál es la definición de la velocidad angular? La definición de la velocidad angular es una variación de ángulo sobre una variación de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar a partir de ahí la variación de tiempo, es decir, el tiempo que le tomó moverse ese cierto ángulo, ¿cómo me queda? Y bueno, me tiene que quedar entonces un delta teta sobre omega. ¿Lo ven? Así que si quiero saber el tiempo que le tomó en recorrer este ángulo, lo tengo que hacer los grados que recorrió sobre la velocidad en grados por segundo. Y eso me va a quedar en unidades de segundos. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me queda entonces este ángulo sobre esta velocidad? A mí me dio 5,48 por día a la menos 5 segundos. 5,48 voy a poner acá entonces. 5,48 por esa menos 5. Sí. Bueno, bien. Tenemos entonces el tiempo que le tomó a la luz ir y volver para chocarse con el siguiente diente. ¿Sí? Y aparte tenemos... Vamos a borrar esto acá. Ya lo entendimos. Y aparte tenemos la distancia que recorrió. Que era, ¿cuánto? 8.900 metros, una cosa así. 8.633 metros. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cuánto da la velocidad de la luz con eso? Y bueno, tengo una distancia que recorrió, tengo un tiempo que le tomó. Delta X sobre delta T, ¿no? Y delta X sobre delta T, entonces, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Voy a poner acá, entre paréntesis, muy poco conspicuo.
¿Cuánto da entonces la velocidad que medimos de la luz? Solo para dejar en claro lo que decíamos hoy, no hay muchas velocidades de la luz, hay una sola velocidad de la luz. Pero nosotros medimos cosas diferentes. ¿Alguien hizo el cálculo? $157,53 por 10 a la 6. O sea, 1,57 por 10 a la 8. ¿No? $1,57. ¿Sí? Por 10 a la 8 metros por segundo. Una duda, profe. Ahí no tendríamos que sacar la ecuación de... usar la ecuación de 2 por D por velocidad angular sobre delta teta. 2 por Falta D. un factor 2, ¿no? Claro, porque recorrió el doble de distancia, ¿no? Claro, qué tarado. Sí, sí, sí. O sea, la distancia que recorrió, no, esta es la distancia a la que está el espejo. ¿Me Claro. llevo? Distancia a la que está el espejo. Y ahí sí va a dar ¿Sí? 3,14. Entonces ahora sí, a la distancia que recorrió es el doble de eso, ¿no? Porque fue y volvió. Ujú. Vamos a ponerle esto delta X espejo. Vamos a ponerle esto delta X recorrido. Sí, es el doble de eso entonces. Así que si son 8.633 son 17.266. Y se viene esa cuenta a ojo. Ujú. ¿Sí? Son 8 por 2, 16. 6 por 2, 12. 66. Sí. Y ahora la velocidad media de la luz entonces es el delta X del recorrido, ¿no? Así que me falta 1 por 2. Así que esto en vez de ser 1,57 es 3,14. Sí. Ahora sí. Sí. Pues fíjense, en el tiempo en el que se movió la rueda, la luz tuvo que ir y volver. Eso es lo que nos faltaba, ¿no? Por eso nos faltaba un factor de 2. El espejo está a esta distancia, pero la luz tuvo que ir hasta el espejo y volver hasta la rueda. ¿Sí? Vamos a aclarar acá que esto es 2 veces delta X espejo. ¿Sí? Bueno, entonces nos da 3,14 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuánto es la velocidad real de la luz? Real entre muchísimas comillas, pero real al fin. Claro. La medida aceptada internacionalmente. Que tampoco medida, ¿no? Porque en realidad ahora es fijada. Ahora sí. 2,97 Medimos una cosa y mismo exponente. 2,99, ¿no? Claro, no estamos tan lejos. 2,99. ¿Sí? A todos los efectos para nosotros es 3 por 10 a la 8, así que... A ver, ¿y por qué esta discusión que teníamos con Rorro, ¿no? En medida fijada? Porque en un momento los físicos agarraron y dijeron, bueno, medimos la velocidad de la luz un montón de veces, tenemos una muy buena precisión. Fede, te fuiste. Bueno. Retomando un poco. ¿Se me fue a mí solo, Fede, o se le fue a ustedes también? Que había en algún lado. ¿Sí? Podrán haber escuchado ustedes del metro patrón, el kilo patrón. ¿Sí? O sea, en algún lado
Fede, en Europa. te me fuiste, pero no sé si se le fue a todo el mundo o... Volví. ¿Estoy? ¿Me escuchan? Yo te escucho, no sé los demás. Ok. ¿Los demás lo dejaron escuchar a Fede o lo escucharon de continuo? Porque capaz que fue mi conexión. No, fue la mía porque ahora Orlis me acaba de hacer notar que perdí conexión. Volvió, Este, dale. Ahora sí. Ya te digo, pero sí, debo haber sido yo. Sí, se me reinició a mí la conexión. Bueno, entonces, a ver, le estaba diciendo un poco de por qué esta discusión que teníamos con Rodrigo de si la velocidad es medida, es fijada, bueno, ustedes saben que en física, todas las unidades que nosotros estamos usando, ¿sí? Hasta hace no tanto tiempo, tenían un patrón. O sea, uno cuando mide tiene que medir respecto a algo, ¿no? Medir es comparar con algo. En nuestro caso, nosotros comparábamos contra una cosa que se llamaba el metro patrón, el kilo patrón, el segundo patrón, etc. ¿Sí? Es decir, en algún lado, ¿no?, había algo físico que medía 1 metro. Y eso estaba en Francia, en una casita en Francia. Sí. Lo mismo que ahora está el kilo patrón, que es algo que pesa 1 kilo. Sí, y de hecho es una bola ahí medio metálica y que en realidad, por ejemplo, la Pero tienen todavía no que... la hicieron, ¿eh? O sea, la están haciendo, pero todavía no la fijaron, creo. Ya está fijada como Ya está patrón. fijada, creo. ¿Ya está fijada como patrón? Bueno. creo. Pero igual los kilopatrón que había antes, que ya existían, los limpiaban y cada vez que lo limpiaban, le sacaban... Claro, perdían un poquito de masa, entonces había que estimar cuando le tirabas un manguerazo de agua, cuánto perdía de Bueno, masa. ahí va, justamente. Ese es el problema con usar patrones para las unidades de medida, ¿no? Esos patrones no son siempre los mismos. El metro patrón tampoco era siempre 1 metro. O bueno, o sea, siempre era 1 metro porque por definición eso era 1 metro. Pero no era siempre, o sea, si vos agarrabas y decías, bueno, mido una mesa de 1 metro usando el patrón, ¿tá? Y venías un año después y ponías la mesa al lado del metro patrón, no te va a dar igual. ¿Tá? ¿Por qué? Porque por el tiempo, por diferencias de temperatura o por lo que fuera, eso iba a cambiar. Entonces, en un momento, los físicos se juntaron y dijeron, esto no puede ser que nuestras unidades de medida valgan algo distinto todos los días. ¿Sí? Y todas nuestras cosas estaban medidas respecto a eso. Entonces agarraron y dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos medido con mejor precisión? Vamos a fijar el valor de eso, vamos a decir que ese es el valor real, ¿sí? No el valor medio, es el valor real, y vamos a fijar todo el resto de las unidades alrededor de eso. ¿Y qué eligieron? Eligieron la velocidad de la luz. Porque hasta ese momento era la cantidad mejor medida, es decir, medida con menor error respecto a los patrones que teníamos. ¿Sí? Porque la otra opción era reinventar las unidades de medida, y nadie en el mundo te va a llevar que de un día mal al otro el metro valga otra cosa completamente distinta. ¿Sí? Fíjense no más lo que le cuesta a los americanos dejar sus unidades imperiales, que son horribles. ¿Sí? No sirven para nada y les cuesta horrible dejarlas. Imagínense ahora que todo el mundo tuviera que dejar el metro, el kilo, el segundo. No era una opción. La opción era ajustar todas esas unidades a algo conocido. Conocido, bueno, ¿tá? En ese momento la velocidad de la luz era lo que mejor se conocía. Entonces los físicos agarraron y dijeron, bueno, ¿saben lo que? De ahora en más, la velocidad de la luz vale esto sin error. ¿Sí? Decidimos entre todos que esto es lo que vale la velocidad de la luz. Y punto. Ya no es más una cantidad medida, ahora es una cantidad fijada. Todos decidimos, todos, tenemos una especie de convención social, de contrato social que dice que la velocidad de la luz ahora vale esto. Y ahora que tenemos una cantidad fija que no va a cambiar nunca, y no va a cambiar nunca porque todos decidimos que vale eso, ¿sí? Es como la plata, como la plata me refiero al dinero, es una invención social que todos estamos de acuerdo en que funciona. Bueno, la velocidad de la luz es lo mismo. Tenemos una convención social que todos decidimos que funciona y que la velocidad de la luz vale eso. Bueno, ahora podemos fijar nuestras unidades de medida, el metro, el segundo, el kilo, el ampere, todas esas cosas, en función de esta cosa que decidimos todos que vale esto. ¿Sí? Por eso es que esto está en comillas, porque la velocidad real de la luz, bueno,
Ya no hay una velocidad real de la luz, hay una velocidad acordada por todos de la luz. Igual creo que el segundo está definido independientemente, y el metro a partir de esas Segundo dos. no. El segundo no es el periodo de decaimiento de un radioisótopo, el periodo de desintegración. No sé, Sí, perdón. una El segundo milésima parte, no sé qué, o un porcentaje o un múltiplo, mejor dicho, del periodo de desintegración de un radioisótopo. Y eso fija el segundo. Y después, dice con la lo que velocidad de es. la luz, elegís el metro. Y después de ahí vas para todo. Te falta el kilo, que es el que definimos hasta el año pasado o el anterior, había todavía un kilo patrón en Francia, y ahora está esa definición de son no sé cuántos cientos de miles de millones de átomos de carbono o algo, ¿no? Eso. Sí, no me acuerdo cuál, pero... Sí, la metrología tiene esas cosas. Pero está, por eso está esta aclaración de real, no real, medida, no medida, bueno, está. Ya no es ahora ni real ni medida, es una convención. ¿Sí? La convención no es 3 por eso a la 8, tampoco es 2,9997, cosas así, pero bueno. Sí. A los efectos prácticos nuestros, 3 por eso a la 8 está lo suficientemente bien. Bueno, entonces, medimos esta velocidad de luz, y esta es la velocidad real de la luz. Llévense ese real con todas las comillas que ustedes quieran. ¿Cuánto le erramos en la medida? Eso es lo que yo quería... ¿Cómo podrían estimar eso? Estimar, calcular. Bueno, uno podría decir 0,14 metros por segundo, pero ¿qué porcentaje de la medida es? ¿En qué porcentaje le erramos? O sea, cuando uno dice cuánto le erró en la medida, en general habla de qué porcentaje de... Por ejemplo, haciendo un cociente, exacto. Podemos medir la diferencia relativa porcentual entre ambas cantidades, por ejemplo. Sí. Igual un metrólogo nos miraría con cara rara si decimos que es un error en realidad. Porque tiene una incertidumbre ahí y está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Sí, ya está. Los metrólogos ya no soy de por sí. O sea, Sí. Podemos decirle diferencia relativa, diferencia cometida y ya está. Bueno, eso está. O sea, llamémosle como sea. Entonces, podemos agarrar la diferencia entre el C que medimos, vamos a ponerle acá, C medido, y C real. De nuevo, tomen ese real con muchas pinzas. ¿Sí? Y hacer la diferencia, que es ese 0,14 por esa a la 8, sobre, o sea, un cociente, como dice Sofi, pero en vez de ser un cociente entre las dos, hacemos un cociente entre la diferencia y eso. Porque eso es un porcentaje de la medida real. Esa diferencia sobre la medida real es un porcentaje de la medida real. ¿Sí? Esto nos va a dar 0,14 sobre 3. Porque los 10 a la 8 se van a ir. ¿Y eso cuánto es? Un 4,67%. ¿Sí? O sea que, fíjense que en esta medida tan cruda de la velocidad de la luz, ¿sí? Porque es una medida súper cruda, ¿sí? Estamos usando un engranaje y un espejo a una distancia que anda a medir 8 kilómetros y medio con buena precisión y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Un cuarto de grado con buena precisión, con todas esas medidas súper crudas, bueno, estamos cometiendo más o menos un 5% de error en la medida. O sea que para hacer un experimento que se hizo en el 1700 y algo, ¿no? ¿Se hizo? Sí, no me acuerdo, pero 1660 o algo así.
A mí me parece una genialidad este Fíjense que para experimento. hacer en el 1700 vio con aparte faroles y espejos y ruedas engranadas. Bueno, es una medida de arranque bastante precisa. ¿Sí? Y esto fue el puntapié, ¿no? La medida de Fizeau fue la primera medida más o menos razonable de la velocidad de la luz. Es que si uno se pone... La fuimos mejorando, ¿no? Al punto de que, bueno, como decimos, llegó un punto que era lo mejor medido que teníamos y todos decidimos que eso era lo que valía de error más. Si uno se pone a pensar, en esa época, ya el reconocer que la luz tenía una velocidad de propagación y que era ni siquiera tenía una onda, algo que viajaba, ya parece increíble. Pero encima, estimarle la velocidad y sin saberlo con una precisión tan alta. Sí, claro. Me parece increíble. Bueno, estas son cosas que Fizeau no podía saber, ¿no? Ujú. Estas dos últimas, la velocidad real, entre comillas, y el error cometido, estas son cosas que Fizeau no sabía en ese momento. Claro. Bueno, lo que pasa es que arrancamos con este valor y después nos fuimos acercando a otro y nos fuimos acercando a otro y fuimos midiendo con cada vez mejor precisión supuesta, ¿no? O sea, haciendo un supuesto sobre los errores que estamos cometiendo, ¿sí? Hasta que, bueno, llegamos a esa convención de que, bueno, vale esto. Muy bayesiano la cosa. Y sí. Sí, no sé si bayesiana porque no hay probabilidades acá, ¿no? Pero bueno. No, pero tenés un estimador inicial que Bueno, vas mejorando. Ese proceso es bayesiano. Sí, es muy bayesiano, sí, es verdad. Sí, es cierto. No entendí lo que decís, Sofi. Con lo que decía, para que se vuelva a ver, necesitaríamos que se mueva 0.25. O sea, claro, si en realidad lo que que pasa es que si en realidad lo que quisiéramos es que la luz se volviera a ver, se tendría que haber movido un 0.25 grados extra, ¿no? Para que pase por el siguiente agujerito. Claro. Son diferentes formas de definir el experimento. Salado. Pero bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó más claro ahora? Sí. Sí, ahora sí. Esas dudas que tenía estaba. Está. ¿En qué otro problema se trancaron? Yo tenía el 8 y el 3, que creo que hablaban, por lo menos el 8 de Huygens también. Sí, el 8 habla de Huygens. Bueno, hacemos votación. ¿Cuál quieren ver? Capaz que, o sea, igual tendríamos que ver algo del príncipe de Huygens primero, ¿no? Sí. Si quieren, hacemos así, hablamos del 3 rapidito, hablamos del principio de Huygens, y vamos a... Hacemos así, hablamos del 3, tratamos de hacer todo. Hablamos del principio de Huygens o de Huygens o de whatever, y después hablamos de ese problema. En vez de resolverlos todos, los resolvemos rapidito. ¿Les parece? Bueno. Sí, tampoco, o sea, tenemos una hora, o sea, nos da. Tengo ganas de ir al baño porque tomé mucha agua, así que me voy a apurar por naturaleza. Bueno, el 3 primero, copas. Tenemos, bueno, un microscopio, para que lo voy a compartir ahí. Ahí se ve. Bueno, tenemos un microscopio. Tenemos un microscopio de fluorescencia de reflexión total interna, es otro tipo de microscopio de fluorescencia. Que bueno, es un microscopio que tiene la ventaja de que es capaz de iluminar capas finas. Porque lo que sucede con el microscopio de fluorescencia normal es que en realidad ilumina una muestra, ilumina en todo el ancho de la muestra, y por lo tanto, si uno quiere distinguir una capa finita,
lo que tiene es que en realidad generalmente se ve opacada por el efecto de toda la muestra. Entonces este microscopio permite, recoger una capa finita y se basa en la reflexión total interna para ello. ¿Tá? Que ya estuvimos viendo en la clase pasada, ¿se acuerdan? La reflexión total interna era el fenómeno que sucedía cuando la luz pasa de un medio de un cierto índice de refracción a un medio de índice de refracción menor. Por ejemplo, habíamos visto que pasaba cuando la luz pasaba del agua al aire. Habíamos visto que ¿se acuerdan que vimos esa foto de reflexión total interna? Y también lo vimos en la fibra óptica, o sea, cuando pasaba del vidrio al aire o a otro medio y demás. Y Fede les contó de los diamantes también. Así que, bueno, vamos a ver eso. Básicamente se trata... usa ese fenómeno y con él la ventaja que tiene es que si uno elige el ángulo en que ilumina una muestra desde abajo, el sustrato de la muestra generalmente, por ejemplo, es vidrio, entonces la luz está pasando del vidrio a la muestra, y la muestra va a ser, por ejemplo, un tejido biológico. Y los tejidos biológicos tienen un índice de refracción más bajo que el vidrio. Generalmente mayor que el aire, pero menor que el vidrio. ¿Tá? Entonces, la idea es que si uno ilumina con un ángulo mayor al ángulo crítico, en realidad la luz sufre una reflexión total interna cuando trata de pasar al tejido biológico, del vidrio al tejido biológico. Y entonces, nosotros teóricamente lo que vimos es que se reflejaría toda la luz. En realidad, si uno mira microscópicamente, lo que pasa es que un poquitito pasa, pero es muy poquito. Tan poquito que la intensidad de la luz que pasa decae exponencialmente con la distancia a la muestra. ¿Se entiende lo que está pasando? O sea, en el punto de reflexión... les voy a hacer un dibujito, entonces... capaz que hago así y me... A ver si puedo hacer un dibujito. Déjenme ver si andan estos marcadores. Sí. O sea, que nosotros tenemos... Imagínense que tenemos la muestra acá, y acá tenemos vidrio, acá está el tejido. Entonces, si nosotros iluminamos acá, y el ángulo es mayor al teta crítico, ¿se acuerdan que el teta crítico era el ángulo en el que se da la reflexión total interna? Entonces, nosotros vimos teóricamente que lo que pasaba es que se da una reflexión, y no pasa nada de la luz. En realidad pasa un poquito, solo que pasa... O sea, en realidad acá pasa muy poquito, y lo que sucede es que con la distancia z de la muestra, la intensidad de la luz decae exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad un poco de luz va a haber todo en esta zona, pero si nos vamos para arriba, esa luz se desvanece. Y por lo tanto, lo que vamos a poder hacer es estar iluminando solo un porcentaje muy chiquito de la muestra. ¿Ah? Eso es lo que sucede. Claro, entonces nos sirve para básicamente iluminar y ver qué sucede en la interfaz. Y eso es importante porque, por ejemplo, muchas propiedades celulares dependen de la interfase entre la zona interior y exterior de la célula en la base. Por ejemplo, hay reacciones moleculares que suceden con... Algunos reactivos están adentro de la célula y otros afuera de la célula. Entonces, para ver la cinética o calcular la tasa de reacción de ese tipo de reacciones, es importante poder observar qué está sucediendo en la interfaz. ¿Tá? Entonces, por eso para eso se hace el microscopio
de fluorescencia de reflexión total interna. Los que hacen, probablemente todos ustedes van a ver microscopía de fluorescencia en general. Este es un caso particular. Voy a eliminar esto acá, voy a compartir de vuelta la pantalla. Bien, entonces, tenemos ese microscopio de fluorescencia y vamos a ver un poco. Supongamos que tenemos un cultivo celular en sustrato de vidrio. Hacemos ingresar luz desde el exterior, o sea, la luz va a pasar por el aire, va a entrar al vidrio y queremos que cuando siga su curso y pase del vidrio a la interfase de la célula, entre el vidrio y la célula, ahí se da una reflexión total interna. ¿Ah? Entonces, el índice de refracción de la célula es de 1,37. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el ángulo crítico entre el vidrio y las células para la reflexión total interna? ¿Eso quién se le ocurre? Lo vimos la clase pasada. ¿Quién me puede decir algo? Ahí va. ¿Se acuerdan que? Totalmente de acuerdo. Vamos a... Bueno, entonces tenemos, ¿se acuerdan que tenemos? Que lo que queremos es que el teta refractado, nosotros teníamos n de vidrio por seno de ángulo incidente, va a ser n de la célula por seno del ángulo refractado, que vamos a subir de 90. Así que, y este teta va a ser el teta crítico. Así que, entonces, el seno del teta crítico tiene que ser el índice de refracción de la célula sobre el índice del vidrio. Así que el ángulo crítico va a ser el arcoseno del cociente entre el teta crítico y el teta entre el índice de refracción de las células y el índice de refracción del vidrio. Esto lo hice rapidito porque ya lo vimos la clase pasada. ¿Quién hace ese cálculo? ¿Cuánto le dio? El de vidrio era 1,45, creo, ¿no? No les pusimos esos valores para que los busquen. Si recuerdo bien, es 1,45. Anda alrededor de 1,45, 1,5, 1,50 y poco, dependiendo del vidrio. Sí. Sí, creo que el vidrio puro, no estoy seguro, pero sin impurezas o con pocas, es más parecido a 1,50 y 1,54 dice. Ahí va. El vidrio de ventana, 1,52. Sí, porque tiene más impurezas. Usemos 1,45, a ver qué pasa. 62 grados. ¿62 da? No me acordaba. Voy a abrir MATLAB mientras. A ver. Está. Bueno, vamos a asumir, da 62. Ah, ahí va, 70,9. Eso me suena más. A mí me sonaba 71 grados, por eso. Fíjate, Sofi. Y la calculadora depende de cómo la tengas configurada. Pero creo que da algo así como 71 grados. Parece 62 radianes no te puede haber dado, así que... Sí, 71 grados. ¿Ok? Bueno, no, se está cargando. Ahí va, está. Bueno, ese es el ángulo, entonces, el ángulo crítico en el que se da la reflexión total interna. Ahora, la segunda pregunta es ¿con qué ángulo debería ingresar al vidrio para que se dé la reflexión total interna? Porque el haz está pasando primero del aire al vidrio.
Entonces nosotros queremos, en ese caso, que ingrese con cierto ángulo que haga que luego entre con el ángulo crítico hacia la interfase entre el vidrio y las células. Y entonces, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Quién tira una idea por ahí? ¿Sugerencias? Por medio de la ley de Snell, Ahí va. porque primero tenemos que calcular un ángulo que entre y se refracte en el vidrio interfaz, ¿no? Ay, se te cortó en la mitad. Ah, es ¿Qué? que lo que causa reflexión total ahí es la interfaz, ¿no? Sí. Sí, entonces hay que hallar un ángulo que entre al vidrio se refracte y a un refractado tenga el ángulo crítico para reflejarse en la interfaz, por lo que entiendo. Y eso habría que sacarlo con ley de Snell, que era el seno del ángulo sobre seno del ángulo igual al índice de refracción. Sí, o sea, esto No me mismo, acuerdo el pero... orden. Sí, lo mismo, pero con el ángulo crítico, el ángulo que querés que tenga dentro del vidrio para sacar el ángulo con el que tendría que ingresar por afuera. Estoy de acuerdo. Sofi, de tu ecuación hay algo que no me cierra y es por qué está involucrado el índice de reflexión de la célula ahí. Porque el índice de reflexión de la célula aparece, pero aparece a través del ángulo crítico, ¿no? Porque en realidad el haz es como dice Mateo, o sea, nosotros ahora lo que tenemos es que el haz entra acá, entra el aire al vidrio, ¿sí? Se refracta. Y queremos que al refractarse, acá incida con el ángulo crítico, ¿sí? No se ve porque esto es muy grueso. Este es el ángulo crítico. ¿Sí? Fíjense que el ángulo crítico acá es lo mismo que el ángulo de refracción acá. ¿Se ve? Acá también está el ángulo crítico, que es el ángulo con el que se refractó este haz. Porque estamos asumiendo que son paralelas las interfaces. ¿Se ve eso? Que este ángulo es igual a ese. Ahí va. Entonces, Sí. lo que queremos es, ¿con qué ángulo tiene que ingresar acá? Llamémosle θ i, para que en la refracción se dé el θ crítico. Y ahí Mateo tiene la idea, bueno, usemos la ley de Snell, y estoy de acuerdo. Solo que, ¿cómo diríamos la ley de Snell? Esta parte sería el índice de refracción de algo por el seno de θ incidente. ¿Y qué índice de refracción tenemos que poner acá? Es igual a lo refractado, que ahí sí ya sabemos que es el índice de refracción del vidrio, por el seno del ángulo refractado, que es el ángulo crítico, que es lo que buscamos. Pero ¿qué va acá? ¿Qué índice de refracción va? Aire. Bueno, índice de refracción del aire. Ahora sí. Viste que tu razonamiento estaba bien, Sofi, solo que pusiste el de la célula acá, pero es el del aire. Lo que nos interesa. De ahí sí podemos ver el ángulo incidente, ¿no? A ver si me da el espacio. Bien, vamos para acá y ponele, despejamos, ¿no? El seno del ángulo incidente, entonces va a ser el ángulo refractado dividido el índice de refracción del aire, que consideremos que es 1. Así que va a ser el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo crítico, así que el ángulo incidente va a ser el arcoseno de
el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo crítico. ¿Quién hace este cálculo? De pique, ¿nos va a dar más o menos a 71 grados? ¿Qué esperamos? Si diera menos, significa que la refracción acá aumentó el ángulo. ¿Y eso sucede en qué caso? ¿Cómo tienen que ser los índices de refracción? Ah, exacto. Ahora sí estoy de acuerdo, Sufi. Bueno, ¿alguien se da cuenta? Y tiene que ser, ¿no? Mat error. A ver. Un segundito. Claro. Sí, está dando... No vale... Ah, porque les está quedando el seno 71 es, claro, es más de 0,9, ¿no? Entonces esto te está dando más que 1. A ver qué está pasando. Déjame chequear. Claro, te está dando que desde el aire tienen que entrar con más de 90 grados, básicamente. Claro. Sí, pero no, porque en realidad si yo quiero que salga con 70, tendría que ponerlo con un ángulo menor, ¿no? Porque ahí no hay reflexión total interna. No, pero justamente cuando pasas del aire al vidrio, el ángulo se achica, ¿no? Claro. Entonces, Pero si lo entras con un ángulo de 80, ponele, tendría que achicarse. no, sí, bueno, pero capaz que de 80, o sea... Sí, capaz que el ángulo de 80 mínimo que se se achica achica. Sí, por ejemplo, vamos a ver el límite. El límite sería
sí, capaz que le puse mal el cálculo, porque el más chico sería... Más chico sería cuando 90, ¿no? Así que cuando el ángulo es 90, que el seno es 1. el seno vale 1, vale O sea, NB sobre que NA. queda que el n del vidrio por el seno del ángulo crítico es 1. Seno del ángulo crítico es 1 sobre n del vidrio. Sí, sería el O sea, ángulo que más grande es con el que cuenta. arcoseno, Eso. Del cociente entre arcoseno unos. Ahí va. arcoseno de 1 sobre el n del vidrio es Eso. el ángulo crítico que querés. Que sería el N1,45. Sí, tienes razón, porque. Y ese ya es 43 grados. Así que no, el valor no da posible. Había hecho mal yo el cálculo. Bueno, la cuestión es que hay que iluminarlo de adentro y no de afuera. Eso es esa parte tiene un error, entonces. Sí, no sé. Probablemente cuando lo planteé hice mal algún cálculo. Sí. Así que la segunda pregunta de la parte A, no se, en realidad es que no se puede. Así que hay que hacerlo ingresar directo con el ángulo, con ese ángulo. Así que no podría pasar por el aire y después entrar. ¿Se entiende? O sea, tendrías que pegar el láser directamente. Esa fue mala mía. Bueno, vamos a la parte B entonces. Cuando se da la reflexión total interna con un ángulo mayor al crítico, la luz no se desvanece completamente en la superficie, sino que penetra, pero su intensidad decae exponencialmente con la distancia de la superficie. Es lo que les explicaba en la primera parte. En particular, la distancia característica de penetración depende del ángulo de la luz incidente y de su longitud de onda. ¿tá? Y depende con esa ecuación. ¿tá? Esa distancia se calcula a partir de ver una distancia característica en la que cae exponencialmente la luz y bueno, básicamente a ver si, lo que sucede es que vamos a borrar un poco acá. La intensidad de luz como función de la distancia z tomando, imagínense que está en la interfaz y z es la distancia a la interfaz de penetración. Entonces, esto va a ser una I0 por E a la menos Z sobre D. Y entonces D es la distancia característica. ¿tá? Eso es lo que suele suceder. Bien. Y D, la distancia característica, en este caso, depende de la longitud de onda de la luz con la que ingresa, la lambda 0, que en realidad es la longitud de onda de la luz incidente, pero que tendría esa luz en el vacío, porque se acuerdan que cuando cambiamos de medio la longitud de onda cambia. ¿Tá? Entonces, la longitud de onda hay que poner una referencia y decimos, bueno, la longitud de esta onda la medimos como la longitud de onda que tendría en el vacío. Eso es lo que estamos diciendo. ¿tá? Y acá lo otro que estamos viendo es que distintas longitudes de onda penetran distintas distancias. Entonces podemos elegir, tunear la longitud de onda que hacemos incidir para que penetre una mayor distancia o una menor distancia dependiendo de la muestra que queramos. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el ángulo crítico. Entonces ahí, cuando ven en la ecuación de la distancia característica de penetración depende de la longitud de onda como lambda 0 sobre 4pi multiplicado. Esta ecuación, en realidad la deducción está fuera del alcance del curso, no importa, está dada acá, por el índice de refracción del vidrio al cuadrado, seno cuadrado del ángulo de incidencia, menos el índice de refracción de las células al cuadrado,
Y todo a la menos un medio. Elevar a la menos un medio es hacer 1 dividido raíz de eso. Es lo mismo. ¿Está? Bien, donde la onda cero es la longitud de onda incidente en el vacío y N sub C y N sub D son los sentidos de refracción de la célula y del vidrio respectivamente. Teta es el ángulo de incidencia de la onda sobre la superficie vidrio cultivo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda con la que deberíamos iluminar la muestra si queremos una longitud de penetración de 140 nanómetros a 80 grados? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien lo trató de hacer? No les compartí, estaba compartiendo pantalla. Yo con eso morí. La cuestión es esa. La distancia de penetración característica, entonces depende de la longitud de onda, depende del índice. Lo importante es que es una cuestión que está fundamentada, más allá de que ustedes no sean capaces de fundamentarla con lo que vimos en el curso. Sí, pues es escapa una cuestión bastante. Fundamentada y usar los datos que tienen y meterlos ahí. Sí. Les estamos diciendo, bueno, esto es así, funciona así. Ahora es sustituir valores y despejar, básicamente, porque la pregunta es, si queremos que la distancia esta D sea de 140 nanómetros, cuando este ángulo es de 180 grados, ¿cuánto tiene que valer la longitud de onda en el vacío? ¿Cómo lo harían, por lo menos? ¿A alguien se le ocurre? Yo pensé que lo del paréntesis fuera dividiendo ahora y lo del 4pi que estaba dividiendo a lambda 0 pasase multiplicando. Ahí va, estoy de acuerdo. Pero me entreveré un poco con los números y creo que terminé confundiendo la calculadora. Para que ya este borrador que no está funcionando muy bien. Bueno, tenemos entonces la distancia característica es lambda 0 sobre 4pi por... Una pregunta. Sí. ¿Podrían dejar de compartir así Ah. vemos la cámara porque no me agranda? ¿Ahí? Gracias. Dale. Bueno, pero ahora me tengo que cantar porque no me acuerdo la ecuación. Es el lambda, es del vidrio. ¿Qué aparece acá? Lambda 0 sobre 4pi. Sí, por el índice de reflexión de El vidrio cuadrado, seno cuadrado de teta, menos n de la 0 al cuadrado, todo a la menos un medio. Bien, entonces nosotros queremos que con un ángulo de 80 grados, específicamente incidente de 80 grados, queremos una distancia de penetración de 140 nanómetros. Y queremos saber cuánto tendría que valer la longitud de onda en el vacío. Bueno, sí, es como sugería Sofi, podemos despejar directamente. 4pi lo pasamos multiplicando, 4pi por D. Esto está a la menos un medio, que es como decíamos, lo mismo que decir que esto es 1 sobre esto a la 1 medio, así que lo podemos pasar multiplicando y nos queda nb cuadrado, seno cuadrado de teta, menos nc cuadrado, y ponemos positivo. Y lo que nos quedó es pegado sobre lambda 0. Así que lambda 0 igual todo esto. Y acá es simplemente sustituir los valores. ¿Ok? Capaz que sustituir los valores les queda para ustedes. Este un medio, si quieren, podemos borrar esto y hacer una raíz. Es lo mismo. Elevar al un medio y hacer la raíz. ¿Está? ¿Y hasta a esta ecuación había llegado, Sofía? No, a mí me había quedado el dividiendo abajo.
Pero si es dividiendo y es a la menos un medio, sigue estando bien. Claro, ahí lo daba vuelta. Claro, Sí, sigue estando bien. obviando esto es esa. Ahí va. Y eso si Y estuviera capaz que valor era por, nomás. capaz que era por ese despeje que no me daba. Claro, acá D lo ponemos 140 nanómetros, o sea, 140 por 10 a la menos 9. El índice de reflexión del vidrio lo tienen, el de acero lo tienen, y el teta acá es 80 grados. Y hacen la cuenta. Bien, la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es la mínima longitud de penetración que se puede obtener con la longitud de onda que calcularon acá? ¿Y ahí se les ocurre algo? O sea, imagínense que tal, que ahora tenemos fija la longitud de onda en esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, si queremos que la longitud de penetración sea lo menos posible, ¿qué tenemos que hacer? Ahí capaz que conviene sí ponerlo, reescribir un poco, para que se vea un poco mejor. Esto ya lo vieron. D es lambda 0 sobre 4pi. Y acá abajo, en realidad, como esto está elevado a un medio, podemos poner esto abajo, raíz de nb cuadrado, seno cuadrado de teta, menos nc cuadrado. Entonces, si queremos que esto sea mínimo, tenemos lambda 0 fijo. Lo único que podemos cambiar es el ángulo. Entonces, ¿qué nos conviene que sea este ángulo? ¿Más grande, más chico? A ver si se ve. Para que D sea lo menor posible. Ahí va, Carmela, da algo así. 708,2, ¿qué unidades? Hola. Se me ocurre que capaz podríamos, para hacer que el rayo sea más largo, entre comillas, achicar el ángulo. Bueno, veamos. Vamos a ver esa idea entonces. Si achicamos el ángulo, ¿qué le pasa al seno cuadrado del ángulo? Acuérdense que entre 0 y 90, el seno del ángulo es una función monótona creciente con el ángulo. O sea, si achicamos el ángulo, ¿qué le pasa al seno del ángulo? Al seno cuadrado, si quieren. Se achica, se agranda. Se achica el doble. Se achica, no el doble, pero se achica. Y si se achica esta cantidad, se achica todo este término, ¿puede ser? Claro, todo lo que está en el... Está. Asumiendo que de todas formas esta resta sigue siendo positiva, pero ¿qué pasó con lo que está dentro de la raíz? ¿Se hizo más chico o más grande? Si achicamos el ángulo. Más chiquito. Más chiquito. Siempre estamos suponiendo que el ángulo teta es mayor al ángulo crítico, por eso esto siempre es positivo. Más chico. Y si entonces estamos dividiendo entre un número más chico, que eso queda más chico o más grande.
más grande. Exacto. Eso quiere decir que achicamos el ángulo e hicimos que la distancia de penetración sea más grande, pero la pregunta era la inversa, era ¿cuál es la mínima distancia de penetración que tenemos? ¿Sí? Porque la mínima distancia de penetración nos determina la resolución espacial. Más chico que eso, bueno, no podemos verlo tan limpiamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el ángulo en vez de achicarlo? Un D, claro, un D más grande da. Pero si queremos achicar el D, si queremos, agrandamos el ángulo. ¿Y cuál es lo máximo que podemos poner acá? ¿Cuál es el teta más grande que podemos poner? ¿90? 90. ¿Y cuánto vale el seno cuadrado de 90? ¿Qué es el seno de 90 al cuadrado? 1. 1. Así que el D, si quieren, el D mínimo es con esto, o sea, con teta igual 90, por lo tanto seno cuadrado de teta igual 1. Así que nos queda lambda 0 dividido 4pi por raíz de la diferencia de los índices de refracción al cuadrado. ¿Se ve? Y ahí pueden hacer la cuenta. Bueno, básicamente es eso. ¿Quedó alguna pregunta o duda? ¿O comentario? Esto más o menos nos va a dar la resolución de nuestra configuración, nuestro experimento de microscopía de fluorescencia de reflexión total interna. Bueno, entonces tenemos resuelto esto y es todo en el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, quedan 15 minutos. Capaz que ahí podemos comentar. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Comentario? No, capaz que escuchaste mi micrófono que lo abrí Ah. ahora porque lo había apagado cuando estaba haciendo el ejercicio porque había perros ladrando afuera. Ahí va. Bueno, capaz que en lo que nos queda podemos comentar un poquito, hablar un poquito de Todavía no tenemos hablado al principio de Hegel, ¿no? sí, del principio de Huygens. A ver, ¿quién nos puede contar un poco? ¿Vieron el video de Juan José del principio de Huygens? Está muy bueno, por cierto. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿Qué ¿qué nos pueden contar? ¿O qué dudas les quedaron? O... Sí. Bueno, por lo que entendí, el principio de Huygens o no me sé pronunciarlo, dice que todos Ninguno de los... nosotros sabe pronunciarlo, es holandés. Las pronunciaciones holandesas son todas horribles. Pero dice que los frentes de onda pueden ser tratados como un montón de focos puntuales. Exacto. Y eso se usa para explicar la ley de Snell, por lo que entendí, tipo... Sí. Y cómo... Bueno, a ver, ¿alguien más lo vio y se anima a comentar de cómo... Por lo menos dar una idea, ¿no? Y deducir cómo, en dónde va a estar el siguiente frente de onda, ¿no? Exacto. Y por ende el rayo, pues se acuerdan que los rayos los dibujábamos perpendiculares a los frentes de onda. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más que lo haya visto y capaz que se anima a una descripción así?
por arriba nomás, de cómo... ¿Se acuerdan la pregunta que les habíamos dejado planteada la clase pasada, no? ¿Por qué un cambio de medio generaba un cambio de dirección en la luz? ¿No? Ahora que vieron el video del principio de Huygens, a ver si... ¿Qué se les ocurre con respecto a eso? Volví. Bueno, ¿en qué estamos? Mateo había explicado algo del principio de Huygens. Bueno. No, esto lo estoy medio asumiendo, ¿no? Sí. Pero como al cambiar el ángulo al cambiar de medio, cambia el ángulo del frente de onda. La refracción hace que cambie ese ángulo. No. La pregunta interesante es por qué cambia ese ángulo, ¿no? ¿Y ya dijeron qué decía el principio de Huygens? Sí, Mateo estuvo comentando que en realidad lo que tenemos es que el frente de ondas en realidad es como una colección de nuevas fuentes, ¿no? O sea, cada vez que dibujamos un nuevo frente de onda, lo que tenemos es que tenemos un montón de fuentecitas en ese nuevo frente de onda, esas fuentes propagan esféricamente, ¿sí? Y la tangente a todos los nuevos frentes de onda esféricos es el nuevo frente de onda plano, ¿no? Bueno, ahí yo estoy agregando algunas de las cosas por arriba de las que dijo Mateo, pero Mateo dio la idea general. Bien, lo tenemos entonces. Ahora, lo que estamos haciendo es que ellos me dijeron un poco a ver cómo llegamos de eso a que una idea general, ¿no? Por arriba, pues no vamos a hacer la demostración, bueno, no sé, podemos hacerla si quieren, pero no les estoy pidiendo a ellos que hagan una demostración geométrica de por qué eso implica un cambio de dirección, pero por lo menos una idea de, hablaba de por qué eso genera un cambio de dirección en un cambio de medio. Sí. Estamos bien. Sí. En la parte de la reflexión no es tan interesante, a mí me parece la refracción es más interesante. Así que vamos directo a eso. Claro, cambian las propiedades del medio. ¿Y eso en qué influye? Sí, cambia la densidad, etc. Sí. No lo entendí muy bien, pero era cuando choca con otro medio, como que el foco que se genera es menor o puede ser mayor al generado por fuera del medio. Entonces, si trazas un frente de onda con los focos, uno que choca contra la superficie y el otro que está por afuera, vas a tener dos focos que pertenecen al mismo frente, pero que generan ondas de distinto tamaño y eso genera una refracción y un cambio de dirección. Ahí va, pero... No sé. Pero Eva, para empezar, ¿qué es la propiedad importante en la que difieren la propagación de la luz en distintos medios? ¿Cuál es? En este caso. La velocidad. La velocidad de propagación. Ahí va. Tenemos un cambio de velocidad de propagación. Y ahí va. Y la explicación que vos estás haciendo, que está muy bien encaminada, es tratando de explicar por qué el hecho de que haya una diferencia de velocidad de propagación genera que cambie la dirección. Entonces vos decías que lo que haces es mirar
dos puntos que los dos pertenezcan al mismo frente de onda y los mirás, ¿qué pasa cuando uno de los puntos del frente de onda llegó a la interfaz y el otro todavía no? Algo así, ¿estás mirando? Sí, sí. Y creo que tienen que ser paralelos, pero no se me ocurre una situación donde no lo sean, así que... Sí, Paso. considerás, si viene una onda plana, los frentes de onda, o sea, la dirección de propagación es perpendicular a los frentes de onda y por lo tanto todos los haces, los rayos, vienen paralelos. Estamos considerando ese caso. Porque si no vienen todos paralelos, bueno, en realidad la refracción se va a dar a distintos ángulos para distintos rayos. Y bueno, estaba bien. ¿Querés hacer un esquema? ¿Sí, te animás? ¿Un dibujito así en la pantalla mismo? Sí, no sé cómo se hace, pero... No sé si creo que estás habilitado para hacerlo, ¿no? Yo no me acuerdo cómo era. Dame un segundo, ya te digo. Más. Creo que sí, creo que si alguien... Déjame compartir a mi whiteboard y... Fíjense si pueden dibujar ustedes sobre mi... Porque la otra vez alguien había dibujado sobre mi whiteboard. No sé si... Carmela está dibujando, por ejemplo. Sí. No, sí, A ver, no Mateo, me- fíjate si podés dibujar ahí. No sé cómo hizo Carmela para dibujar, pero... Capaz que Malmea nos puede contar cómo hizo para dibujar. Es en la barra verde arriba que dice View Options. ¿Sí? Bueno, ahí annotate. Anotar, sí. ok. Ahí sí. Ahí va. Ahí está. Ok, hay un frente de onda. Con el mouse está medio bravo. ¿Vieron que no es que yo sea manco? O sea, soy manco. Soy horrible dibujando. Pero con el mouse es mucho peor. Es re difícil. Les estamos dando... El curso también incluye habilidades en caligrafía. Bueno, acá estaría O sea, yo les voy a ser sincero. interfaz. Con esto de la pandemia consideré me serio quedo. comprarme una tablet para dibujar. O sea, una tablet de esas para dibujar en la computadora. Pero como la facultad no me la va a pagar y no salen baratas, la verdad que no iba a poner de mi sueldo para eso. ¿Por qué quedó? Pero lo consideré. Quiero que sepan que lo consideré, que ya es suficiente. No sé por qué Esto sigue quedan para el año así. que viene, capaz que trato de conseguir una prestada o algo. Ahora ya terminamos. Pero... Bien que podría el instituto darnos unas de esas, ¿no? Tendría que comprar varias y ya está. Tienen plata de sobra ahora. El instituto no sabe en qué gastarla. Yo le dije, pero bueno. Siempre tuvo plata de sobra el instituto. Siempre tuvo plata de sobra y nunca sabían qué terminarla gastando. Podrían perfectamente poner unas de esas para que podamos dar clases. Bueno, con este dibujito se proyectan Ahí va. las líneas y el nuevo frente de onda o el frente posterior que sería quedaría acá. Quedan desfasadas las líneas, no sé por qué, pero... Lo importante es que los dos puntos que dibujaste, uno llegó a la interfaz, el otro todavía no, pero pertenecen al mismo frente de onda, ¿no? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Así que si desde ahí usamos el principio de Huygens, decimos, bueno, desde esos puntos podemos considerar que así, surgen, que son focos para nuevos frentes de onda esféricos, ¿sí? Pero que da, en este caso, entonces, si esperamos un tiempo t y vemos hasta dónde se propagaron ambos frentes de onda, podemos tener una estimación de cómo está el nuevo frente de onda.
pero ahí vamos a ver que se propagan a distintas velocidades, ¿no? Sí, sí. Porque porque uno de los puntos llegó a otro medio, a la interfaz. ¿Y entonces qué va a pasar? Va a quedar como el frente de onda trazando la línea, que otra vez me queda mal. Va a quedar en otra dirección y eso causa que cambie tipo el sentido. Sí, es la dirección. Sí, sí. Capaz que lo podría dibujar un poco mejor. Pero... No entendí muy bien, como que al cambiar de medio, la velocidad del nuevo medio cambia y el ángulo del frente de onda va a cambiar también. Claro, ¿por qué? Porque hay uno de los rayos, si se quiere, se está propagando más lento que el otro, entonces recorren distancias distintas. Ese delay... Porque hay un, o sea, hay un frente de onda que viene de arriba y un frente de onda que viene de abajo, ¿no? O sea, Creo que lo matamos a Mateo, pobre, que le estamos haciendo hacer todo el dibujo. Capaz No, que no, puedo pero- hacer... Igual, claro, era para que... Claro. Para que hagan el dibujo base. Si quieren, puedo hacer algo en el pizarrón. Sí, puede ser. No. Y después había como otra cosa interesante que es donde corta el foco de B se generaría como un punto que termina dibujando un triángulo diferente y se usa eso para corroborar la ley de Snell, creo. Puede ser porque va a tener un ángulo que se forma del foco de acá, el A, y va a haber uno que se forma a partir del B, pero como por acá, y vas a tener dos ángulos que son iguales y no me costó entender, pero se usa eso para demostrar la ley de Snell o algo así. Sí. Porque se te forman dos triángulos que tienen un ángulo que vendría a ser el mismo. Sí. Siempre teniendo en cuenta que la dirección de propagación tiene que ser perpendicular a los frentes de onda. Sí. Igual, la demostración es básicamente trigonométrica. Profe, ¿y eso es lo que está sucediendo en la imagen del 8? claro. Capaz que puedo hacer un dibujito en el pizarrón, si me puedo spotlightear. O sea, bueno, en realidad no. En realidad, el 8 lo que tiene es como muchos frentes de onda, pero no es precisamente un dibujo del principio de Huygens. Lo voy a cortar. Voy a dejar de compartir ahí, capaz que mejor sí, robar, sí. A ver, me voy a... Ahí va. Mira cómo quedó todo borroneado. Pero bueno, nosotros tenemos la interfaz, entonces. Tenemos la luz que entra con cierto ángulo y por lo tanto, por ejemplo, un rayo llegó acá. ¿Sí? Y como la dirección incidente es esta, los frentes de onda van perpendiculares. Así que, por ejemplo, este punto y este están en el mismo frente de onda, siempre que esto sea perpendicular. ¿Sí? Y esta es la dirección incidente. ¿Sí? Bueno, el principio de Huygens nos dice que todos estos puntos son como, los podemos tomar como fuentes que están generando ondas esféricas. Y por lo tanto, estas ondas esféricas en las tangentes vamos a poder ver la propagación de esas tangentes va a ser la propagación de los frentes de onda, nos van a mostrar los frentes de onda. Entonces, tomemos, por ejemplo, para este punto, llamémosle A y a este B, tomemos un frente de onda, ver cómo se propaga de A y desde B la onda esférica que se genera
a raíz de que por el principio de Huygens podemos considerar que son fuentes puntuales. Entonces, esperemos un tiempo t y veamos cómo está el frente de onda. ¿Ok? Si esperamos un tiempo t, el frente de onda de B, que va a generar B, yo creo que va a hacer algo así, va a estar a una distancia de ¿cuánto? ¿Se les ocurre? Esta distancia está medio mal el dibujo, no está centrado, pero no importa. ¿Cuánta distancia recorre en un tiempo t? Llamémosle V1 a la velocidad de este medio y V2 a la velocidad de este medio. La velocidad de la luz en este medio y en la velocidad de la luz en este otro medio. Prácticamente el radio de B. Claro, pero la pregunta es cuánto es el radio de B. Este es el radio de B, ¿no? Porque de B se genera esta onda esférica. ¿Cuánto vale ese radio? Si el tiempo que pasó es t. Va a ser B1 por delta T. Ah, no, B1 por el tiempo que pasó. Totalmente de acuerdo. Y la que surgió de acá y vino para acá va a tener otro frente de onda que va a tener otro radio. ¿Cuánto va a ser esta? Ahora con B2, claro. Por delta T. B2 por delta T, ¿sí? Esto va a ser B2 por delta T, que es menor que B1 por delta T. ¿Se ve? Porque B2, supongamos que B2 es menor, ¿no? Estamos pasando a un medio de mayor. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este ángulo? El ángulo que forma este frente de onda con respecto a este, ¿vienen paralelos? ¿Este va a ser paralelo a este? Fíjense que para que sean paralelos, en ese tiempo delta t se tiene que haber desplazado lo mismo. No. Claro, este se desplazó más que este, se generó como un paralelogramo ahí. ¿Sí? Ni siquiera un paralelogramo, otra forma. Un trapecio. Un trapecio, sí. Ah, no. Porque estos son paralelos y nada más. ¿Cambió? Cambió porque hay un retraso. Este, una vez que llegó acá, se empezó a propagar más lento que este. Y eso gira el frente de onda. ¿Se ve? Ese delay. Digamos que tenemos una dinámica de un frente de onda así, y cuando llegó acá, este frente de onda se empieza a propagar más lento, pero esto sigue más rápido, así que se empieza a torcer. ¿Se puede ver más o menos? ¿Se entiende? Y eso gira la dirección, ¿no? Porque ahora el frente de onda está en otra dirección. Y por lo tanto, la dirección de propagación cambió. Entonces se puede ver que si la velocidad 2 es más chica que la velocidad 1, el ángulo siempre va a disminuir. Si por el contrario, la velocidad del medio 2 fuera más grande que del medio 1, de la del medio 1, El que quedaría trazado sería el punto en B, ¿no? claro, estos se empezarían a ir más rápido y por lo tanto, por ejemplo, un frente de onda sería algo así.
Bueno, no se mostró muy bien. Y ese ángulo como que terminaría agrandándose, sería más grande que el original. Claro, algo así pasaría. Claro. Ahí, capaz, para exagerarlo, ahí sería más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si la velocidad del medio 2 fuera más rápido que la velocidad del medio 1, el frente viene así y cuando llega acá, este se empieza a ir más rápido que este que sigue a su ritmo. Y por lo tanto el ángulo se agranda. ¿Se puede ver? Como lo que vos decías, Sofía, es tal cual. Y esto nos explicaría por qué no hay no hay el ángulo refractado es igual que el ángulo incidente si el ángulo incidente es de 90 grados. Menor a 90, ¿no? O 90 grados. Exactamente 90 grados. O sea que entra perpendicular. ¿Hay refracción ahí? Rorro, encontré una simulación bastante copada de esto, a ver si capaz que ayuda. Incluso puedes cambiar el ángulo de incidencia para poder ver eso de los 90 grados. Dale. Para que me elimine destacado, compartirlo, ¿no? Sí, para que le estoy agrandando un poco para que sea mejor. Sí. A ver si ven. Tengo entonces un medio y otro. Puedo elegir incluso los índices de refracción. 1, 2, por ejemplo. En este caso, el primero tiene índice 1, el segundo tiene índice 2, o sea que estoy pasando de un medio de menor índice a mayor índice y el ángulo de incidencia, ¿no? Entonces vamos a... lo que tiene que es un poco lento, pero bueno. Tenemos Pero un frente de onda. Mejor, porque viste que si fuera rápido no lo veríamos con la compartición. Ah, bueno, sí. Tenemos entonces un frente de onda que incide a 45 grados, ¿sí? Fíjense cómo va barriendo la interfaz. ¿Ah? Vamos a poner ahora entonces fuentecitas en la interfaz siguiendo el principio de Huygens. Entonces, cada vez que el frente de onda toque una de esas fuentecitas, va a emitir una onda esférica. Y ven cómo las tangentes a todas esas ondas van formando el frente de onda, ¿no? Y ven que este frente de onda se mueve más lento y aparte está inclinado. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Ven que ahora está dibujado el frente de onda nuevo. Y ven que está inclinado respecto al otro, ¿no? No solo se mueve más lento, sino que está inclinado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la velocidad con la que propagan estas fuentecitas dentro del medio 2 es más lenta que la velocidad con la que el primer frente de onda va tocando todas las nuevas fuentes. ¿Sí? Y ahora lo vemos con los rayos perpendiculares al frente de onda. Vamos al siguiente nomás, que ya hace lo mismo, pero pone más de un frente de onda juntos. Y aparte también ven el frente de onda azul, que es el de la onda reflejada. Y ven que es perpendicular a este rayo azul también, ¿no? ¿Ven lo que está pasando entonces? ¿Lo ven ahí? A medida que un nuevo frente de onda va tocando las nuevas fuentecitas, las fuentecitas van a empezar a emitir, ¿sí? Y como se van activando más rápido de lo que van a emitir en el segundo medio, eso es la comparación entre las dos velocidades de emisión, ¿sí? Este plano que es tangente a todas las circunferencias queda inclinado respecto al otro, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos? Para mí queda súper claro con esta simulación. Pero no sé bien. ¿Sí? Vamos a cambiar Sí. este ángulo a 90. Bueno, 89,9. ¿Sí? Ah, no, perdón. Sí.
O sea, estoy emitiendo. Ven que yo ahora, puse- como todas las fuentes se activan al mismo tiempo. Ven que como todas las fuentes se activan al mismo tiempo ahora, porque el frente de onda toca todas las fuentes a la vez. Entonces ahora ya no importa, porque no se van activando de a una. Entonces todas las circunferencias que se emiten son iguales y la tangente también es horizontal. ¿Se ve? Como que no hay diferencia de ángulo, pero sí de distancia por lo que dijimos de la velocidad en el medio. Exacto. La onda se sigue moviendo más lento en el segundo medio. Pero no cambia de dirección porque no hay un delay entre cómo se van prendiendo las fuentes en la interfaz. Se prenden todas juntas, entonces la tangente a eso es paralela a la interfaz. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si cambiamos. A ver si esto muestra la reflexión interna total también. Sí. Y acá dice que el ángulo crítico es 30, así que vamos a poner el ángulo, vamos a poner 30. Sí, vamos a ver qué pasa con... Sí, ahora puse que el medio 1 es el que tiene un índice de refracción mayor, así que ahora deberíamos ver una reflexión interna total. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ven lo que pasa? La velocidad con la que se activan las nuevas fuentes, ¿sí? O sea, mejor dicho, el tiempo que le toma activar una siguiente fuente es el mismo tiempo que le toma a la onda llegar hasta la siguiente fuente. ¿Se ve? Sí, ponerle a uno un poco mayor. Abaje. Un ángulo. Voy a poner el que tiene un solo rayo. No muchos. Yo no entendí mucho eso. Vamos a ver. Este es el ángulo crítico. Antes lo que estaba pasando. Acá estamos en el ángulo crítico, ¿no? Entonces, miren ahí. Activamos esta fuente y va a empezar a emitir una onda circular. Perfecto. ¿Sí? Estamos en un plano, así que circular. ¿No? El tiempo que le tome a esa onda llegar hasta la siguiente fuente va a ser el mismo que el que le va a tomar a este frente de onda activar la segunda fuente. ¿Sí? Entonces, ¿lo ven? Sigan siempre al mismo Entonces, tiempo. Siempre al mismo tiempo. Entonces la tangente a las dos esferas, ¿sí?, es simplemente perpendicular. Y como este es el frente de onda, entonces el frente de onda se mueve hacia la derecha. ¿Ven? Ahora activo el segundo y ahí ven que como le tomo exactamente al mismo tiempo, ¿sí?, todas las nuevas onditas son todas tangentes al mismo punto. ¿Sí? La tercera, la cuarta, ¿lo ven? Entonces el frente de onda queda perpendicular a la interfaz y la onda en realidad se está moviendo hacia la derecha. No hay transmisión. ¿Se ve ahora mejor? Capaz que los múltiples frentes de onda estaban confundiendo un poco más. ¿Sí? Vamos a poner un ángulo un poquito más grande. ¿Sí? Vamos a poner 35. Ahora, antes de seguir, ¿cómo esperan que sea el tiempo? ¿Cómo esperan que se comparen el tiempo que le toma a una onda llegar de una fuente a la siguiente con el tiempo que le toma activar las nuevas fuentes? ¿Cuál va a ser mayor? Ven que ahora las nuevas ondas, esto no dibuja las ondas para arriba, pero ven que ahora las nuevas ondas llegan antes de lo que se activan las siguientes. Entonces, todas estas esferas en realidad, el plano
que es tangente a todas ellas, en realidad es algo que está por arriba de la interfaz. Lo que pasa es que la simulación no la dibuja, pero... ¿Sí? ¿Lo ven? No hay un frente de onda por debajo del medio. Lo único que hay es reflexión, nada más. ¿Se entiende? ¿Un poco mejor ahora? Miren lo que pasa si nos ponemos un poquitito debajo de... no sé. Un poquito debajo del ángulo crítico. ¿Sí? Ven que a medida que aumentamos el ángulo de incidencia, nos vamos acercando cada vez más a esa situación del ángulo crítico en el que las velocidades son iguales. ¿Se entiende un poco mejor ahora? ¿Se siguió más o menos? Voy a ponerlo en el Voy a ponerlo en el a esto. Sí, ponelo. Che, ya son 4:20, capaz que redondeamos. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay dudas ni comentarios, podemos dar por finalizada la clase. Dejo de grabar y seguimos la próxima. No tengo grabación. Bueno.